momento claro de estado de excepción, sin duda, declarado, supuestamente en el corazón mismo de un Estado democrático, cosa que no sé si algunos consideren así o no, pero que nos hayamos puesto a la cuestión del estado de excepción, porque la verdad que está, leer un poco, viéndose. ¿Hasta aquí me están oyendo? Súper bien. Ana María, mira, cuando ya no te escuches, te decimos, ¿vale? Entonces, síguete, ¿vale? Déjenme que lo que dijeron, porque compartieron algunas cosas interesantes. Bueno, esto lo de Byung-Chul Han, que ya conocemos más o menos su propuesta, y lo del estado de guerra permanente para no, tiene que plantear un término para no volver a utilizarlo de estado de excepción, que finalmente es la discusión de otros filósofos, siempre lo hacen. Ana compartió algo, déjame encontrarlo porque ya está muy atrás. Ha compartido a un filósofo chino, que no sé si tenga ganas de explicarnos un poco esto, que los fragmentos fueron muy pequeños. Yo lo que le pediría es que nos dijera de qué manera desde esta nueva concreción, y le llamo nueva porque no es el uso habitual del término, desde esta nueva concreción, como ella podría proponer un ejemplo de cómo atacar la pandemia, cosa que se propone el autor chino, desde textos de él, y creo que el plan es leer su último libro también en el futuro. Entonces creo que parte es como una propuesta colectiva para tratar de, no sé, tener un poco más de lenguaje común entre los dos seminarios. Y creo que las cuestiones que trataba de recuperar, sobre todo la primera, era la que más estaba interesando al seminario como seminario en general, que era la cuestión de cómo crear estas otras formas de solidaridad, ¿no? Y porque finalmente creo que a partir de ahí es que Yukui quiere crear quiere hablar de esta idea de lo concreto, ¿no? Y es porque, Yukui finalmente tiene mucha influencia por un lado de Heidegger y por el otro lado de Simondon, que son siempre los dos autores con los que dialoga. Y desde Simondon trata de hacer este mapeo de lo que significa concreto y abstracto. Y creo que al seminario le parecía especialmente útil porque está hablando de tecnología no en términos, y que además es parte de su proyecto en general, no en términos de, pues justamente de aparatos específicos, de instrumentos, ¿no? Y como que siempre se preocupa un poco más por justo mapear el conjunto, y creo que eso es lo que le permite el concepto de lo concreto, ¿no? Que el concreto siempre, en el caso de Simondon, siempre narra objetos que están en relación, digamos, narra el entramado de objetos también con el lenguaje, también con lo simbólico, también con acciones humanas, también con otros aparatos, con objetos de otro tipo que no son solo técnicos. Entonces le permite crear un entramado mucho más complejo que hablar simplemente de algún objeto técnico, ¿no? Y creo que eso es lo que está tratando de hacer cuando está pensando en este caso específico la pandemia, es decir, cómo pensar una noción de información
cómo pensar una noción del uso de tecnología digital, bueno, más bien una noción de tecnología digital que no la reduzca a hablar de, no sé, que justo lo dice, ¿no? Que no la reduzca a postear en Facebook o a postear en Twitter o a poner, no sé, cosas que la gente hace cuando hay como un estado de emergencia, que es poner una imagen en su Facebook de yo apoyo a X causa. Entonces creo que justamente reducida al autoritarismo es lo que se está manejando, porque por ejemplo, de una forma Byung-Chul Han, respondiendo tanto a Zizek como al mismo Agamben y demás, están haciendo hincapié en que las tecnologías de la información contribuyen a no solo sostener, sino extender el control sobre la población. Es como lo entiende este filósofo. Uh-huh. Sí, yo creo que en ese sentido. Y la pantalla y, en fin, y las redes y todo, es como secundario en relación con esta cuestión que la pandemia ha puesto de manifiesto. Es decir, el uso de la tecnología justamente para seguir controlando. Voy a callar a mis perros, espérense, sigan platicando. Creo que uno de los puntos también con YouTube A ver, vengan. ¡Callen! ¿Escuchan? Sí. A los perros sí. Entonces, perdón, me estaban tocando unos vecinos la ventana y entonces mis perros se volvieron locos. No hay problema. Pero locos. Entonces preguntaba yo, ¿cómo está entendiendo? Porque Ana acaba de poner el ejemplo, no pensemos que la tecnología es esto, pero ¿cómo aborda, por lo menos en los textos que ya han leído, abordan la cuestión de la pandemia? ¿Cómo responde a todos estos otros filósofos que están diciendo, ojo, que la tecnología está contribuyendo al control y por lo tanto a una sociedad más autoritaria a futuro? Ahí yo lo que podría decir, él es muy, o sea, como para plantearlo, ¿no? Es como bastante buen lector de Heidegger y de Simondon. Entonces, sus acercamientos no tratan de entender la tecnología como un aparato del Estado, ¿no? Como supeditándolo a intereses políticos, ¿no? Como algunos, por ejemplo, Chul Han, ¿no? Byung-Chul Han sí lo hace, ¿no? Que de alguna manera lo tecnológico se convierte en instrumento, ¿no? De intereses políticos. No, Hugh, de hecho hay unas partes donde discute con Byung-Chul Han diciendo que lo que está haciendo es no pensar lo tecnológico, ¿no? Que él está hablando de política, ¿no? No está hablando de tecnología. Entonces, ¿creen ustedes que separarlo, no de esta manera un poco burda, ¿no? Sí. De pensar que política nada más es cuando se usa de una manera violenta, diríamos, ¿no? No intentar ver que dejar fuera lo político, incluso lo político entendido de otra manera, tampoco conviene. Pero yo lo preguntaba no tanto por eso, no por lo que acababa de decir Ana, que lo que a ustedes les interesaba es que hacía un intento de retrabajar, de repensar la tecnología de una manera distinta, no reduciéndola, por ejemplo, a los usos que se hace
gente en redes sociales o a poner esto o aquello. Ahora que estamos en pandemia, la gente se ponga con un tapabocas en su, que meta un tapabocas en todo Twitter, que envíe, o en fin, las cosas que hace la gente. Sino que tenía otro sentido. Entonces, por eso pregunté si para él, ya que viene de una zona que es el este, donde han usado la tecnología para detectar a la población y saber quiénes están enfermos, eso es un uso autoritario. Eso yo preguntaba. Sí, y te decía que no, que él está en contra de esa propuesta de entender lo tecnológico de esa manera, ¿no? Entonces, él piensa más bien, al menos en este texto, en lo que él llama solidaridad concreta, ¿no? Formas de solidaridad usando lo tecnológico, ¿vale? Este texto es muy específico, sobre todo porque él trata de anteponer una noción que está también en pensadores orientales, que se llama la guerra interminable, ¿no? Y entonces él cree que para no utilizar Agamben, él deja de utilizar Agamben y utiliza esta noción de guerra irrestricta para decir que los estados, ¿no?, actuales están en una guerra que implica también las armas tecnológicas y las armas de información. Frente a ello, habría que hacer un uso de la tecnología, poner en funcionamiento una solidaridad concreta, pero eso solamente para él tendría un sentido en términos tecnológicos. Sí, creo que eso es lo que nos parece importante, ¿no? Él no cree, es más, él deja de lado completamente la de Byung-Chul Han diciendo, no, o sea, no tiene mucho sentido lo que está planteando él, esto es autoritarismo de la forma más simple, ¿no? Es no usar la tecnología, no entender cómo funciona, ¿no? Creo que, a menos que, no sé, Solcitab o Rodrigo o Emma quieran decir otra cosa, pero creo que parte desde ese punto, dice, no voy a utilizar la noción de estado de excepción, voy a utilizar la noción de guerra irrestricta, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un componente tecnológico muy fuerte y en relación a eso voy a empezar a pensar la idea de solidaridad concreta, que ahí para nosotros nos parecía importante por las cuestiones que hemos leído aquí de feminismo, ¿no? Donde se están planteando como, pues digamos así, solidaridades, ¿no? Formas de lo comunitario que incluso resisten a las formas autoritarias, ¿no? Que desde el Estado se plantean, ¿no? En ese sentido, pero lo que nos parece importante es que él trata de poner una noción de tecnología en relación a esas solidaridades concretas, como le llama, ¿no? Entonces, nuestra idea era como tratar de vincular esos dos puntos, ¿no? En una propuesta directamente, ¿no? Pero eso no quiere decir que él no, es decir, él puede, una cosa es plantear, quiero que la tecnología no se reduzca ni a los usos que conocemos tecnológicos habituales, por una parte, ni que únicamente se la consideren en el marco de la pandemia como este tipo de dispositivos o como este tipo de estrategias de control poblacional. Esto no quiere decir que él diga, esto no existe. O sea, no hay control poblacional a partir de la tecnología, o él dice, yo creo que podemos implementar desde la tecnología otras formas de relación con los otros, donde ahí ubicaría su pensamiento. Pero esto no quiere decir que él diga que eso otro no es tecnología, ¿o sí lo dice? ¿Cuál otro? Las formas... Formas de control. Ok, actuales. A través de tecnologías de la información. Él dice que eso no existe. Que no te entendí a ti, ni a Ana, todo cuando dijeron, no, es que él dice que eso, te entendí que él dice, eso no es tecnología, estamos definiendo mal. No dije eso, ¿no? Okay. No, dije que no están, o sea, vamos. Esa tecnología sería la... O sea, de cierta forma, perdón, o sea, de cierta forma, lo que a Yuk Hui le preocupa es, digamos, como una
una conceptualización diferente de la tecnología para que esta noción de tecnología como como los instrumentos de control del Estado no sea, digamos, la única posibilidad. Que ya ahí entra la diferencia con lo abstracto y lo concreto también. Claro. Sí, una forma de tecnología conducida hacia el control, es decir, hacia el biopoder, de estar ahí, a él no le interesa, y lo que le interesa es pensar estas nuevas formas de solidaridad, ¿sí? Sí, ajá, digamos, pero tratando de... Que en uno de los fragmentos, este último es muy claro, que acaba de compartir Ana, está súper claro, ¿no? Pero otro de los fragmentos más arriba, hay un momento donde hace referencia, cuando se trata de definir la diferencia entre lo abstracto y lo concreto, ahí entra formas de relación entre, leí mal, corríjanme, entre lo humano y la naturaleza. No. No sé cuál dices específicamente. El que dice el coronavirus hace explícita la inmanencia de la guerra. No, creo que es de Simondón. Ok, a ver si lo puedo compartir. Y para que lo veamos. Voy a lo que Ana compartió. Ajá. Si se meten a mi... Lo que pasa es que compartimos... Pero más que decir naturaleza, él lo que dice es como dice la palabra naturaleza, por eso... Sí, dice el mundo natural, el mundo humano y natural, ¿no? Y justo esto es porque está explicando lo que para Simondón es, digamos, como una máquina, un objeto técnico concreto que de cierta forma lo que hace es producir individuos técnicos que están como, digamos, como comparten un medio que es a medio camino un poco entre aquello que producen los humanos, digamos, como desde su artificialidad, y aquello que está como también compartiendo, digamos, como espacios geográficos, ¿no? Creo que en ese sentido a eso refiere lo natural. O sea, como que no tiene una idea fuerte de naturaleza que quiera defender ahí, sino más bien es como ya situados los objetos técnicos son ese entramado entre aquello que nosotros producimos y aquello con lo que nos encontramos, pues, ¿no? Como tierra, sedimento, qué sé yo, ¿no? Ahí donde ponemos carreteras, ahí donde clavamos estas antenas gigantes en los montes, o sea, como... Sí, ahí yo lo que podría decir... A ver. Yo lo que podría decir es que, en verdad, la noción de individuación en Simondón le permite a él dejar de lado la distinción tecnología-naturaleza. Un objeto técnico supera esa dicotomía. De hecho, está planteado para evitar esa separación, ¿no? ¿Cómo lo hace? Tendríamos que todo Simondón. Digamos, un objeto técnico. Me llamó la atención. Un poco sería lo que dice Emma, ¿no? Un objeto técnico sería la relación entre, digamos, aparatos, naturaleza, humanos, incluso Simondón llega a decir, por ejemplo, procesos de cristalización, ¿no? Y entonces hay objetos técnicos que se vinculan en ese tipo de relaciones entre, de nuevo, lo natural, en términos con piedras, con animales, los seres humanos y máquinas, ¿no? Un objeto técnico va más en términos de las relaciones y de lo que las vinculaciones entre este tipo de corporalidades distintas, ¿sí? Entonces, él piensa más bien en génesis del objeto técnico, siempre, y entonces está buscando dónde están los objetos técnicos. Por lo tanto, está pensando estas relaciones mayores entre, voy a decir algo así, entre los reinos, ¿no? Que está mal dicho, ¿no? Pero entre diferentes tipos de cuerpos. No está pensando que lo técnico es un refrigerador o Twitter, pues, ¿no? El texto de Hugh está también pensando eso, o sea, es decir, él sí cree que la forma en cómo se ha pensado, por ejemplo, desde Agamben y Byung-Chul Han, ¿no? Están tratando, digamos, hay
hay una falta de pensamiento tecnológico, porque sí creen que de alguna manera lo tecnológico está usado como herramienta, para decirlo así, ¿no? Y eso nos impide pensar formas de relacionarnos con, digamos, con el virus, ¿no? Un poco Ana María Sositap decía, ¿no? Pensar lo inmunológico sin esta distinción biológico-político, ¿no? Que a veces se mantiene. Pero, digamos, a ver, Ana María, un poco, yo te quería como señalar, ¿no? Perdón, no es Simondón el que me preocupa o interesa, sino que como están planteando este otro pensador, qué es lo que él dice. Y lo que yo leí en el fragmento, claro, yo sé que son fragmentos muy pequeños, y si no lees la hoja completa, ni 2 o 3 hojas, antes o después, tampoco te das cuenta qué es lo que dice el autor. Pero lo quería aclarar, o sea, que ustedes me aclararan, y por eso lo primero que dije es, pónganme un ejemplo. O sea, ¿cuál sería un ejemplo? Un objeto de esta naturaleza, porque se llama objeto a cosas que, por ejemplo, en Deleuze Guattari son máquinas. Sí, estoy de acuerdo, y ellos plantean lo mismo. Sí, por ejemplo, ajá. Sí, por ejemplo, Gilbert Simondon distinguió entre lo abstracto y lo concreto a través de los objetos técnicos. Los objetos técnicos abstractos son desmontables y móviles, como los que abrazaron los enciclopedistas. Los objetos técnicos concretos son aquellos que cimientan, acaso literalmente, en los mundos humano y natural, entre lo que actúan como un mediador, ¿vale? En verdad es un problema, y yo creo que habría que corregirlo, pero ese es el problema de Simondon, entiendo. Ajá. No creo que sea un problema, pero entiendo por qué lo dices, ¿no? O sea, lo que la distinción entre concreto y abstracto es una máquina que no funciona, o sea, cuya función está completamente determinada hacia una función determinada. Pero esto implica, por ejemplo, Simondon hay un texto que se llama Alagmática, donde pone como ejemplo de máquina el racismo, ¿no? Y el racismo es una máquina que funciona de manera bastante abstracta en relación a otras máquinas anteriores, demasiado concreta. El racismo contemporáneo es concreto y el racismo pasado es más abstracto, porque está pensando en que un objeto técnico abstracto es desmontable y móvil, ¿no? Y el concreto es mucho más, ya está estructurado su funcionamiento, ¿no? Pero te digo que tendríamos que... Eso no solo me parece muy comprensible, muy claro, me parece que es defendible. Sí. O sea, yo me atoré es que vuelve a plantear este esquema que me parece que ya deberíamos sacarnos de la cabeza entre una naturaleza y una humanidad que necesitaran mediación. Sí, yo creo que ahí lo utiliza como forma de exposición, aunque también estoy de acuerdo que se lo puede preguntar uno, ¿no? Pero hay otro momento donde él dice que la noción inmunológica, ¿no? Creo que Ana María también lo puso. No sé si te acuerdas, Ana María, Sosis. Ana María, ¿no? Puso también la parte, sí lo puso. Sí, que... ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor, porque lo pusiste tan atrás que encontrarlo está complicado. ¿Yo? ¿Debo leerlo? Sí. Te lo pedimos. Me perdí, sí, perdón. Pensé que alguien más había preguntado, ¿quieres que lo lea? Y yo pensé que esa persona. Pero no, mira, creo que no puse ninguna de las citas de lo inmunológico, entonces tengo que ir a buscarlo, espérame. Sí, ya la encontré. Ven que lo lea, yo ya lo encontré. Sí, por favor. Lo que pusiste fue Huey, bueno, no sé cómo se pronuncia, propone sacar esta noción de la esfera de lo metafórico en el campo político, donde según él se significa la inmunología desde la lógica de los estados-nación. Desde aquí, esta solo sería conseguida vía la exclusión del otro, convirtiendo de esta manera a este último inevitablemente en el enemigo. Yu busca, en cambio, mover la inmunología al ámbito de lo concreto, como él define concreto desde Simondon. De este modo, pensar en estrategias que permitan formas de cuidado de la comunidad. Sí, estoy buscando alguna cita
concretas del texto de Hui, sobre donde diga esto, pero a mí lo que me parece es justo que lo que trata de hacer es esta distinción. Cuando se usa tecnología, en términos de uso además, cuando el Estado usa la tecnología como una herramienta de control, lo único que está haciendo es, uno, no entender como las potencialidades de lo técnico, y dos, pues lo está usando transformando justamente el racismo y la xenofobia en la tecnología del Estado, ¿no? Y lo que me parece que quiere hacer es decir, ¿cómo vamos a pensar otras estrategias de lo inmunológico? ¿No? Porque, o sea, finalmente no se quiere deshacer de la noción de inmunología, porque lo que le parece es que cuando inmunología se usa mediante el Estado-Nación o como herramienta del Estado-Nación, lo que está pasando es que solo se transforma vamos a negar y a útil, incluso él dice si sería útil usar algunas herramientas de tecnología digital, etcétera, pero que la pregunta es justo desde dónde partes, ¿no? Si partes desde la idea de que tienes que cuidar el organismo del Estado, además considerando al Estado como una especie de organismo cerrado en sí, pues claro, lo único que te queda es la exclusión para poder crear este espacio higiénico, ¿no? Y entonces lo que él está tratando de hacer es pensar cómo vamos a, digamos, pensar la inmunología desde sí lo que pasa en los cuerpos, ¿no? Y por eso dice, hay que traerlo al ámbito de lo concreto, porque lo concreto es ahí donde se relaciona con otros cuerpos, ahí donde se relaciona con aparatos técnicos, ahí donde se relaciona con discursos, etcétera, que justamente no están controlados desde esta jerarquía lineal que viene desde papá Estado, ¿no? Entonces, por eso dice, eso es lo que le permite pensar estas posibilidades para la comunidad, que justamente el uso de la estrategia de la inmunología no estaría controlado por el Estado. Y en ese sentido, sí uno podría decir, claro, está pensando que inmunología es una tecnología y que en el caso del discurso Estado-Nación es una tecnología que está siendo usada como una herramienta, pero como instrumentalización de la inmunología, claro. Pero lo que él quiere proponer es pensar, hacer un uso técnico de la inmunología, ¿no? Técnico en el sentido de la tecnología con la que él está trabajando, que es a la que se refería Barrón. Entonces, a mí eso es lo que me parece que es valioso tanto en términos de lo que discute el seminario de tecnologías como este seminario, es decir, que lo inmunológico se transforma sí en una tecnología, pero luego hay que pensar de qué tipo y desde qué discurso está siendo manipulada, digamos, ¿no? Porque por un lado puede ser sí este uso metafórico, que justamente uno ve como metáfora está unido a uso, a herramienta de la tecnología, o puedes pensar que el discurso que diga lo inmunológico es una tecnología, pero justamente en sus instancias concretas, ahí donde opera en los cuerpos, ¿no? A ver, Barrón, ajá, sí. Sí, claro, ajá, aquí están las citas que puso Barrón, ¿no? Justo sería el momento de uso de lo inmunológico como herramienta de la xenofobia y de los fascismos, y cómo habría cuáles serían esas otras formas para pensar inmunología desde es que por eso me parece como muy gráfico decir desde los cuerpos, porque creo que eso es lo que está queriendo decir. Es decir, sí en la relación de un cuerpo con otro, porque finalmente no es un discurso que intente negar que los cuerpos pueden enfermar. Por eso incluso dice, claro, o sea, sí necesitamos no sé, hacer uso de las herramientas digitales, pero hacerlas desde la comunidad y no desde ahí donde solo funcionan como herramientas de exclusión. Ajá, y él propone algo concreto que está sucediendo ya. Eso, ese es el punto, Ana María Martínez de la Escalera. Es que ese es el punto que queríamos traer a la discusión,
porque, digamos, si algo creemos que es valioso del seminario Alteridades y Exclusiones y cómo nos vinculamos, es que estamos pensando desde los casos. Y aquí, Hugh no tiene propiamente casos, ¿no? Aunque su aparataje conceptual nos permitía como abrir la discusión en ese sentido, ¿no? No tenemos casos como las feministas que hemos leído aquí, los tienen muy bien, ¿no? Pero esta idea de que hay una solidaridad concreta que se funda en cuestiones tecnológicas, creo que podría servir para una discusión, o creíamos, ¿no? Porque esto lo discutimos, de hecho lo discutimos el domingo pasado, ¿no? Cómo entrarle, ¿no? Y creo que ese es un poco el punto, ¿no? ¿Cómo, Es decir, ¿a qué llegaron, por ejemplo, ustedes? creo que una de las discusiones era esa, ¿no? Como él plantea, digamos, desde el principio, las solidaridades son tecnológicas, ¿no? Y la forma del Estado también es tecnológica. Pero ¿cómo vamos a caracterizar, por ejemplo, si el estado de excepción, concibiéndolo como tecnología en relación con otras tecnologías, es buena caracterización de eso o tendríamos que utilizar otras? Por ejemplo, la que él utiliza, la de la guerra irrestricta, ¿no? Vinculándola con formas de colectividad, ¿no? Como él le llama solidaridades concretas, que sí tendrían un carácter absolutamente tecnológico. Eso, digamos, eso fue a donde llegamos, ¿no? Porque queríamos venir acá a discutir, ¿no? Por ejemplo, lo de ese gato, ¿no? Lo del estado materno, ¿no? Si será posible sostenerlo en términos tecnológicos, en términos de relaciones y de formas de acción, ¿no? Eso era un poco nuestro... Pero la idea era venirlo acá a discutir, ¿no? Era todo. Supongo que entonces ya lo han discutido en algún ejemplo concreto donde se vea cómo están utilizando ustedes estos conceptos y categorías, como el de tecnologías. Que conozco a la es interesante, me refiero en relación, en Deleuze y Guattari no son cuerpos individuales, no intensidades de cuerpos que se ponen en relación. Me gustaría ir leyendo este autor a ver cómo lo resuelve, o si piensa simplemente que la tecnología vincula cuerpos individuales unos con otros. Entonces, por ejemplo, los ejemplos serían evidentes en las comunidades de trabajo. Entonces, habría una relación entre, en este caso nada más, entre tecnología y trabajo. O sea, cómo se cultiva, cómo se cocina, cómo se come conjuntamente, pero entonces lo que ahí se señala son cuerpos individuales. Mi pregunta va por el lado de si como Rell sigue pensando los cuerpos o no habla de ellos porque quiere hablar nada más de objetos concretos, o esta liga, estas mediaciones, pero estas mediaciones son entre cuerpos individuales, no mediaciones que van o más allá o mucho más acá, más abajo del cuerpo individual, o intensidades de cuerpos, y en ese sentido está cercano al pensamiento deleuziano, aunque no lo cite. Ahí te podríamos, no sé, Emma y Rodrigo están trabajando a Simondón en sus tesis, pero digamos, yo lo que te podría decir es que sí hay una cercanía muy fuerte entre Deleuze y Simondón, que se traspasa a, bueno, que lo toma también Hugh. Entonces, no hay cuerpos individuales, ¿no? El objeto técnico es una máquina de guerra o un cuerpo sin órganos, para decirlo en términos deleuzianos, ¿no? Mucho más cercano a este vocabulario. Por lo tanto, lo tecnológico está en ese ámbito, ¿no? Y entonces puedes pensar
formas de lo colectivo, o por ejemplo, por eso puse aquí, Por ejemplo, las prácticas del acompañamiento podían ser descritas como objetos concretos. Sí, exacto, sí, y remeterían a diferentes formas, tanto de máquinas como de objetos técnicos, que estarían en oposición a otros objetos técnicos, ¿sí? Por eso él piensa que de nuevo lo voy a decir, no, porque lo he repetido, pero quizás se entienda, que un objeto técnico, es decir, que la forma como funciona ahorita el Estado-Nación no es propiamente la de una máquina de estado de excepción, sino de la guerra irrestricta, como él, digamos, habría que leerlo más y revisarlo, pero como él está tomando, ¿no? Entonces, pero esa está en oposición a otras formas de organización, ¿sí? Y social, ¿sí? Y hemos insistido desde hace mucho que la tecnología no es únicamente un instrumento, una herramienta o una cosa. No siempre estamos hablando en términos relacionales. Eso está presente en muchos autores a los cuales leemos con cuidado, los hemos criticado, pero también los hemos estado apropiando de sus conceptos para dar cuenta de cosas que nos interesa señalar. Estaríamos de acuerdo, en Foucault también hay elementos de este tipo, donde la tecnología sin duda no es un instrumento o una herramienta para hacer algo con ella, sino que lo estamos utilizando como relaciones entre cosas. Y algunas de estas cosas son seres vivos. Algunas de estas cosas son seres pero no vivos. Un bosque, por ejemplo, como un desierto. Sus interrelaciones con los seres vivos y demás. Entonces, incluso habría que extender la noción de tecnología en ese sentido también a lo biológico para indicar ahí ejemplos de este tipo de intermedialidad. Sí, ahí, digamos, me tuve que ir un poco, ¿no? Pero terminando de escuchar esto, Simondon utiliza la cibernética, eso que odiaba tanto Heidegger, ¿no? Utiliza la cibernética y utiliza la noción de información, ¿no? Simondon que está utilizando aquí Yu, por eso los virus, digamos, ¿no? Son pedazos de información, para decirlo. Entonces está utilizando este arsenal conceptual y la cibernética le permite, voy a decirlo así, aparatizar todo, ¿no? Según Simondon y Yu. Entonces, es como un plano de transmisión de información, que no es información en términos de teoría de la información de los comunicólogos, sino de los cibernéticos. Y entonces hay como un espacio, y de hecho la información no es un mensaje, ¿no? Que se tiene que decodificar, sino es una operación que altera otra operación, ¿no? Eso, así Simondon lo utiliza. Entonces, le permite un campo conceptual, por lo menos la cibernética, donde puede concebir como objeto técnico la relación entre voy a decirlo así, entre lo vivo y lo no vivo, ¿no? Los animales y los no animales, pero esas relaciones son las que dominan, ¿no? Las que están de principio. ¿Sí? Por eso a veces utiliza la palabra natural de manera tan sencilla, porque él ya lo está suponiendo conceptualmente. Pero bueno, no sé si... Yo pienso que si tratamos de decir cuál es la contribución de Yu, porque sí es cierto que es un discurso muy parecido al de Deleuze, es cierto que, pues entonces, ¿por qué no es Simondon, etcétera? Pues como que lo que habría que reconocer que lo que está haciendo es traer a pensar tecnología digital como una entre otras tantas tecnologías, ¿no? O sea que en lugar de pensar que la tecnología digital, y justo él lo ha dicho en otros textos, etcétera, que la tecnología digital es la cúspide del desarrollo tecnológico en Occidente, etcétera, que por eso está contra los proyectos del posthumanismo, transhumanismo y todos estos, que piensan que es el final del desarrollo tecnológico. Él lo que está tratando de decir es, no, la tecnología digital es tanto una tecnología como cualquier otra, ¿no? Y por eso creo que no nombra
tecnologías tan precisas cuando dice estas formas de lo concreto, etcétera, porque está pensando que justamente de esas tecnologías ya hay, no sé, justo en el acompañamiento, o sea, que esas tecnologías ya están ahí, que más bien la pregunta para Occidente, digamos, es ¿cómo haces para que tu tecnología digital no sea esta monstruosidad que ha venido siendo y que la única línea que tenga sea esta línea directa al tecnofascismo, ¿no? Que sería pensar que se desarrolla solamente como la cúspide tecnológica, ¿no? Y que además termina por aplastar todos los otros saberes. Entonces creo que lo único que él está queriendo decir, no, mira, es igual la tecnología digital, y que es algo que nos decimos no, porque obviamente no tenía tecnología digital, es algo que no tienen Deleuze, solamente decir, miren, personas que se dedican a la investigación de la tecnología digital es tanto una tecnología como cualquier otra acompañamiento, como cualquier otra cuidado, etcétera, ¿no? Pero que no es, que puede no ser una tecnología fascista. Y me parece que sí es una contribución valiosa señalar, mira, podría no ser una tecnología fascista, que esta sea tu narrativa y sea hasta ahí, hasta donde te lleva, ese es problema de la narrativa de Occidente, ¿no? Pero que si miras a la potencia de lo tecnológico, esa es más que lo que has estado dándole con tu narrativa. Creo que eso sería como lo que le podríamos rescatar de por qué el autor tiene algo más que dar, que solamente, pues sí, ser como una repetición de otros autores ya conocidos. Sí, como que quisiéramos tener algún tipo de contribución en su obra, ¿no? O sea, reconocer algún tipo de contribución en su obra. Sí, y esa cuestión de las solidaridades concretas, ¿no? O sea, asumir que las organizaciones, ¿no? Y las formas, o sea, que hay una multiplicidad de organizaciones que están en oposición y que que se pueden concebir tecnológicamente, ¿no? Y que se pueden rearticular, ¿no? Y que no hay por ejemplo, en Byung-Chul Han es como, hay dos modelos, ¿no? Está el modelo occidental, igual en Zizek, ¿no? Y la forma como están entendiendo a Gambit, ¿no? Es decir, hay una manera en cómo el Estado-Nación ha funcionado y es la manera en que tiene que funcionar, ¿no? Un poco lo que dice Sosis, ¿no? Y aquí tenemos una idea, no, tenemos que construir diferentes formas de máquinas, ¿no? De solidaridades específicas, ¿no? Esto, y que tiene un componente tecnológico. A mí me parece importante. No lo he leído tanto, aunque, digamos, el trabajo del Teorías y Exclusiones y también un poco el de Tecnologías Filosóficas es mostrar que en muchos de estos trabajos colectivos hay un componente tecnológico fuerte, ¿no? Y que si nosotros lo planteamos de esa manera, le damos mucho valor, ¿no? Al trabajo de cuidado, al trabajo de solidaridad, ¿no? Al trabajo horizontal, ¿no? Esto creo que es valioso, ¿no? Porque un poco la discusión que habíamos iniciado era, la filosofía está dando cuenta, no está dando cuenta ni de lo que pasa, ni de las maneras para abordar lo que está sucediendo, que están en un plan de iteración y repetición de lo que ya ha sido dicho, pero no parece que estuvieran proponiendo algo que nos interese, ¿no? Esa era una preocupación que teníamos, creo, y que eso nos habíamos juntado para discutir. Entonces nunca está de más ver que los autores proponen, si además de escribir, porque ahora mucha gente está escribiendo, en realidad están proponiendo algo que no se había propuesto de otra manera, porque si están proponiendo lo mismo, pero le llaman de otra manera, pues no hay modificación conceptual. Lo que hay es simplemente poner otro nombre. Sí, Nombre por en el concepto, ¿no? Los usos que se han utilizado, de necropolítica y de biopolítica es como, o sea, ¿por qué utilizan de nuevo eso en una circunstancia diferente? ¿No? Pero que tampoco dan cuenta, o por ejemplo, cuando hablan vamos, voy a decirlo así, como el pueblo mexicano pobre, ¿no? Que va a salir adelante, les dices, oye, pues es un discurso típico, o sea, me refiero como de, ¿cómo decirlo? Como, el mexicano sale adelante, ¿no? O sea, como de estos lugares, ¿no? O el pueblo es bueno y se puede
arreglarlas por sí misma, pero ahí no hay ninguna innovación conceptual, ni está respondiendo a las circunstancias, según yo. Era un poco la preocupación, ¿no? Y si, por ejemplo, ya que se han acercado a este autor, o antes a Simondon, o en fin, a los autores que se están ustedes acercando, ¿habría una nueva caracterización de tecnología que permitiera decir, bueno, utilizamos el término tecnología para referirnos a las nuevas tecnologías de la información? También lo podemos utilizar cuando hablemos de, dándolos un poco a ustedes dos, relaciones entre cuerpos. O sea, ¿cuál sería eso? Permite utilizar el término sin abusar. Terminar diciendo, es que lo que estoy diciendo es que todo es tecnología, que no solo la tecnología digital es tecnológica, sino que todo es tecnología en el mundo. Porque entonces nos vamos a un extremo que supongo que ustedes no quieren hacer. Entonces, ¿de qué manera podríamos decir es tecnología una como la otra? ¿Alguien quiere, aparte de mí y Sosis, Emma, o digo, para no hablar nomás nosotros? Sí, o sea, yo lo que creo es que como que él no quiere caer como en ese anacronismo de decir como, ahora todo es tecnología y vamos a mirar todo como tecnología, pero sí está asumiendo, digamos, como eso, pues la constitución tecnológica de lo humano, y que se vuelve ya no solamente otra vez en esta cosa de los instrumentos, o sea, por eso le importa salir de esta concepción de la tecnología es solo lo que se usa, ¿no? Ahora que mencionaban lo de los ejemplos, o sea, sí me parece relevante que, que el vato, Hui, o sea, se tardó un poco en relación con los otros filósofos que han estado escribiendo desde febrero, como para poder, digamos, como poner algo ahí para pensar en conjunto. Y, y es verdad que le falta, digamos, como poner un ejemplo concreto para redundar sobre esta cosa de la solidaridad concreta, pero sí pienso que, por ejemplo, él ha venido pensando este tipo de consideraciones sobre lo técnico como digamos, como tecnopolíticas, desde lo que sucede, como por ejemplo en Hong Kong, ¿no? Como este tipo de actividades de resistencia en contra de la imposición como de ciertas estrategias del Estado que son tecnológicas, pues en el sentido de la información y en el sentido de las tecnologías de la información. Y de cierta forma, creo que algo que él ha ido justo, digamos, poniendo en consideración y que es importante para nosotros, porque no es suficiente con decir como, sí, bueno, ya sabemos que no existe la naturaleza y que lo tecnológico no está separado, pero seguimos haciendo esta cosa de separar lo que sucede con los cuerpos, así sean los cuerpos en colectivo, con lo que sucede con, digamos, como con los instrumentos que llamamos de información, ¿no? Y entonces, como todo el tiempo estar otra vez considerando que esos entrecuerpos están otra vez, digamos, como atravesados con estas, o configurándose, ¿sí? Con estas, no sé, es que ahora cualquier palabra parece como insuficiente, ¿no? Pero digamos, como con ayuda de estas mediaciones, aunque no son solo mediaciones, de cierta forma, sí me parece que está apuntando otra vez a que más que hacer de todo lo tecnológico es reconfigurar cómo, o más bien reconsiderar cómo de hecho sí nos estamos configurando todo en nuestro estar haciendo nosotros, a través de estas, digamos, como estas que no son solamente las redes por estar conectados a las redes sociales, sino que estamos ya haciendo estas redes en nuestro intentar proceder sobre la crisis. Y me parecía importante esto porque otra vez sus ejemplos son estos ejemplos de tiempos de crisis, de tiempos, de crisis en ámbitos políticos. Entonces, quizás, digamos, si al margen de estos discursos que se han articulado como, ahora sí es un momento de algo,
digamos, como un momento que rompe por lo de la pandemia y tal, más bien es como, hay momentos de crisis que están emergiendo todo el tiempo y que nos digamos, como propician a repensar esto, cómo nos articulamos con nosotros. No sé, eso me parecía como importante decirlo. Pero, insisto otra vez, ¿cómo entonces plantearía este uso conceptual? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nos teníamos que poner medianamente de acuerdo en cómo estamos utilizando conceptos para entendernos? Entonces, regreso a la pregunta. Una cosa que noté únicamente en los fragmentos que compartieron o que compartiste, Ana, es que está pensando sin duda lo que dijiste hace un momento en su propia situación, la situación en la que él está viviendo o en la que se está fijando, porque da por hecho que hay una extensión de las nuevas tecnologías de la información absolutamente general. Entonces uno se pregunta en qué país estará viviendo, porque nosotros ahora en México tenemos el problema como profesores, queremos dar clases a través de ciertas tecnologías muy mínimas, ni siquiera la gente tiene acceso a ellas en términos generales. Entonces, una de las preguntas, y le pasa también a Byung-Chul Han, es decir, un convencimiento absoluto de que hay un mundo del desarrollo, un mundo de las grandes tecnologías, y es lo único que existe, no hay más mundo para ellos, y otras prácticas de lo humano que no estén consideradas desde donde ellos las consideran. Eso me pareció, y eso me parece un problema. Fuera europeo y estuviera escribiendo para los europeos, cosa que sin duda está haciendo, pero bueno, pensaría uno que es eurocentrismo otra vez. Sí, esa es una de las discusiones que teníamos. O sea, básicamente, aunque él tiene un texto que se llama La pregunta por la técnica desde China, o en China, ¿no? Que trata de desarticular claramente ese eurocentrismo, ¿no? Que está en mucho de este pensamiento. Por eso, de nuevo, quería mostrarlo acá, porque, digamos, con la pretensión de que como nosotros trabajamos por casos, o sea, y que podríamos discutirle con eso, ¿no? O sea, desde un espacio, vamos a llamarlo así, donde lo tecnológico es, pues nos falla tanto, pues, en términos amplios, ¿no? Podemos nosotros discutirle, ¿no? Creo que ese es un poco también nuestro interés, ¿no? En relación, vincularnos con él. Ahorita pongo yo el enlace del libro de él, de La pregunta por la técnica en China, ¿no? Tratando de... En ese texto se nota también, es decir, dice, bueno, es que si nosotros, algo así como la filosofía que piensa la tecnología siempre está pensando desde lo tecnológico, desde una tradición occidental, ¿no? Habría que ver cómo se piensa lo tecnológico desde otras latitudes, ¿no? Y entonces él escribió por eso este texto de La pregunta por la técnica en China, ¿no? Pero, y está en el texto mismo que les compartimos, ¿no? Por eso las ideas de solidaridad concreta también están impregnadas de esta idea de usos, vamos a decirlo, geopolíticos, ¿no? De lo tecnológico, ¿no? Pero por ahí, ¿no? No sé. ¿Cómo utilizan cómo distinguen, según yo, al menos estos autores, lo tecnológico de otro tipo de cuestiones, ¿no? Digamos, utilizan una estrategia que también está en Benjamin en algunos momentos, lo tecnológico de lo teológico, por ejemplo, o lo tecnológico de lo político, ¿no? Para ellos son como diferentes formas de procedimientos, ¿no? Que unos son tecnológicos, otros no, ¿vale? Eso tendría que irse más a fondo, pues. Pero, perdón, Ajax, otro miembro del seminario, acaba de poner un enlace del libro, ¿no? Por si quieren echarle ojo. Yo voy a buscar,
porque lo tenemos en PDF, ¿no? Entonces lo pongo acá también. Supongo, uno no se decide a llamarle ni de crisis, ni de emergencia, ni catástrofe, como veo que los autores que ustedes nos compartieron están planteando. Es decir, la cuestión es, la noción de crisis podría ser insuficiente, o al contrario, uno podría decir, más bien no hay nada nuevo, todo de alguna manera ya tuvo lugar antes y va a seguir sucediendo, la historia me refiero, y por lo tanto los viejos conceptos que se habían utilizado para describir y luego para intervenir deben ser los mismos de siempre, porque esto que está sucediendo no tiene ninguna característica distinta, especial, nueva, que nos obligue a inventar un nuevo vocabulario simplemente para describir y luego diagnosticar qué es lo que pasa y proponer a futuro, ¿no? No Sí, ese es lo social de otra forma, por eso estamos buscando autores distintos también, den eso es cuenta de esta manera. una de las discusiones que tuvimos la última sesión de tecnologías filosóficas, la relación entre, por ejemplo, lo tecnológico y la temporalidad, ¿no? O sea, cómo mides la innovación, ¿no? ¿Cómo la describes? Porque pues teníamos claramente detrás esta cuestión que estás planteando, Ana María. Eh, eh, Esto es absolutamente nuevo, e incluso el discurso gubernamental lo mantiene así, ¿no? Regresar a la nueva normalidad, este tipo de afirmaciones que son muy raras, pero también en los filósofos, ¿no? Hay muchos filósofos, ya nunca nada volverá a ser igual, entonces, ok, ¿no? Los que Y, dicen lo contrario. exacto, ¿no? Que dicen, no, sí, todo Todo va a va a regresar. mantener. Ajá, y ahí lo que nos parecía, ¿no? Lo que discutíamos era que en verdad no hay una buena calibración conceptual en sus discursos, ¿no? Para poder evaluar los acontecimientos. Y nosotros tratábamos de afirmar que si lo revisamos en términos tecnológicos, como los hemos tratado de seguir, eso nos permitiría, porque hay algo en lo tecnológico que no sabes muy bien cuando hay una innovación, ¿no? Como en los procedimientos tecnológicos se van dando como por modificaciones de funcionamientos y adecuaciones, ¿no? Es decir, agarras la computadora, la máquina de escribir, lo vas modificando, ¿no? Vas encontrando como problemas y de pronto ya tienes otra máquina, ¿no? En términos casi ingenieriles. Ahí una noción de lo histórico no se da en términos de lo nuevo y lo viejo, lo continuo y lo que salta, ¿no? Ahí se da, por lo menos en los autores que hemos revisado, en términos de génesis, ¿no? Y entonces, por lo menos en Simondon, del abstracto a lo concreto, o de cómo los funcionamientos se van determinando, ¿no? Entonces, sí creíamos que al menos Yu Hyu, en las cosas que hemos leído, nos permitía también acercarnos a esa forma de entender, o digamos, el cambio histórico, para decirlo así, ¿no? La evaluación de un acontecimiento, pero que yo les decía, ¿no? Eso es, creo que lo he platicado contigo, ¿no, Ana María? Utilizar a Jean-Louis Deot, que también ha tratado de vincular la noción de aparato con el cambio nuestro.
digamos, vocabulario de una parte del cuerpo para referirse a otra parte del cuerpo. Eso parece hasta cierto punto, no quería decir normal, sino habitual, más bien. No es normal, es habitual, hagamos eso. Pero supone que los filósofos o el discurso de la filosofía intentaría ir mucho más allá, repensar de otra manera lo que está sucediendo. En principio porque nos interesa esta situación y pensarla con cuidado y sobre todo poder hacer una lectura crítica de todos los autores a los que estamos leyendo, que de alguna manera ninguno nos satisface sobre los demás. Bueno, esa es mi experiencia inmediata, que podemos citar a unos y a otros, pero siempre vas a encontrar diferencias muy fuertes, el autor que lees, porque no termina de convencerte, porque parece que solo recurren a opiniones, tampoco las pueden sostener más que como opinión. Por ahí vamos buscando. Claro, estos autores no han nacido ahora, es decir, es gente que viene pensando desde hace tiempo, que está intentando utilizar su misma caja de herramientas conceptual para dar cuenta de esto. Entonces, pues ahí estamos intentando leer autores que nos interesen. Bueno, ustedes porque trabajan en el ámbito de lo tecnológico, definido de una manera amplia, digamos, pero que indudablemente están acercando autores para los cuales cierto privilegio moderno sobre las nuevas tecnologías de la información resulta criticable. Quería decir dos cosas. Una respecto a esta de que, pues, Yu-Hui está hablando desde un lugar un poco privilegiado, sospechado, y yo la verdad es que comparto la sospecha. Es decir, ya como dentro de las discusiones del seminario y esto, yo siempre digo que él tiene como demasiada fe en el concepto, esa es como mi forma de decirlo. Entonces también, claro, hay que señalar los límites de un cierto discurso, y si bien es cierto que parece que como que da más en el ámbito de cómo entendemos lo tecnológico, o sea, su discurso da más en ese ámbito, también es cierto que tiene ese límite, que sigue siendo un planteamiento teórico fuerte, digamos, ¿no? Y por otro lado, lo que me hacía pensar ahora este comentario que decías, como de los discursos que hemos leído, que todos parecen como no llegar al punto, es que también me hacía preguntarme si no es un problema más bien sistemático de los propios límites del discurso teórico, ¿no? Y de qué tipo de discurso teórico, por supuesto. Claro, en este caso, pues el discurso filosófico para Yu-Hui, pero en general de los autores que hemos leído, y también si es un problema digamos, de la abstracción del discurso, o es un problema del tipo de narrativa. Porque uno podría decir, bueno, pues cambias la narrativa, que es lo que había, por ejemplo, con el discurso, con el texto de Yana, ¿se llama? El que compartieron la última vez, que era un texto un poco más narrativo y que parecía alcanzar a decirnos más que los otros textos que hemos leído. Pero finalmente la pregunta es esa, si es que el discurso teórico simplemente está limitado y no alcanza a decir lo que está pasando, lo que por otro lado es una pregunta, si lo que no alcanza a decir es lo que está pasando en tanto que es lo que está pasando, o si más bien nunca alcanza a decir aquello que pasa, pero esa es otra. Y luego también, si más bien por eso es que la pregunta por los ejemplos, más bien aquí creo que es mi intento de entender si esa es la pregunta por los ejemplos, es decir, que más allá de narrativas o más allá de un discurso teórico, como que lo que se busca o lo que ha buscado el seminario de alteridades y exclusiones es pensar las estrategias concretas que se usan. Pero esas son muchas preguntas que no sé si ordene. Sin duda, decidimos reunirnos por lo que
lo que de alguna manera dijiste al principio, es decir, las preguntas sobre la filosofía, sobre los distintos discursos filosóficos, te llevan necesariamente a preguntarte, o bien por tareas que la filosofía ha llevado a cabo, por pretensiones, incluso por deseo, donde la palabra deseo es una palabra no necesariamente lacaniana, por ejemplo, y que la filosofía aspira a poder ocupar ciertos lugares, no solo en el mundo del discurso o del pensamiento, no en el mundo de la vida activa, para citar a Arendt, que habíamos estado citando en ocasiones anteriores. Y ahí ver, por supuesto, jamás de una manera general, porque no existiría la filosofía, sino que hay filosofías diversas y unas entran en relación y conversación con otras simplemente se ignoran, etcétera, etcétera. Pero ver ahí es lo que pasa cuando un discurso de este tipo se presenta en los medios y en el ámbito público de cierta manera. Es decir, una cosa es acercarnos teóricamente a la cuestión, como tú lo estás planteando. Otra cosa es ver cómo casi inmediatamente que surge la pandemia y es declarada como tal, los filósofos se ponen a sacar textos, es decir, a publicarlos, sacarlos. O sea, no los discuten con sus amigos o con sus colegas o con sus estudiantes, están haciendo declaraciones públicas utilizando lo que llamamos medios públicos, sacan libros, aparecen en redes, en fin, están haciéndose presentes, en el entendido de que cada uno de ellos puede, frente a los demás, decir algo que no había sido dicho. Porque muchos de ellos lo están diciendo tal cual, es decir, no es que uno lo vea, lo lea o lo interprete en lo que está leyendo, es que directamente están dirigiendo unos a los otros diciendo fulanito de tal no se da cuenta que tal cosa, ¿no? Entonces, hay eso también que resulta importante que tengamos en cuenta y que hagamos como unas preguntas o simplemente notas, es decir, estos comentarios más o menos sostenidos de cómo es curioso que haya como resurgido la filosofía. Yo no sé si lo han discutido en su seminario, pero algo que ha saltado a la vista desde hace mucho tiempo, en muchos lugares, de manera mucho más notoria que aquí. Nosotros tenemos una facultad y tenemos educación superior donde está la filosofía. Hay otros países donde la filosofía ya no se practica y es como en algunos lugares parte, digamos, de las humanidades, y las humanidades se entienden como las letras, nada más. Estamos enfrentados a una situación particular y de pronto, dada esta situación pandémica, los filósofos saltan a la palestra, incluso de manera tan fuerte o más los científicos, cuando los científicos ahora han recuperado un crédito que por lo menos en medios no tenían. La gente no citaba a los científicos. En general, hablo de los medios en general, pero tampoco a los filósofos. Y de pronto notamos que científicos y filósofos se están como apropiando de la opinión y de la construcción de opinión, cual también es algo interesante. O sea, más allá de decir términos muy teóricos o con pretensiones teóricas o de validez teórica, la tarea de la filosofía es esta y esta. La cuestión es cómo está ahora la filosofía haciéndose sentir, haciéndose oír, haciéndose leer, cuando hace mucho tiempo no veíamos tanta cantidad de filósofos participando de los medios, los que sean, de toda la intermedialidad, y esto también puede resultar interesante, y también desde ahí se le pueden hacer preguntas a nuestros autores. No para tacharlos de oportunistas, o no necesariamente, pero sí para ver que eso sí está pasando
en lo que se refiere a las relaciones entre el pensamiento filosófico y los medios, ¿no? Y las opiniones, y cómo se construye la verdad, lo verdadero más bien. Y ahí está presente la filosofía desde hace 3 meses o 4 meses, de una manera como hace mucho tiempo no estaba. Que la perdió después de la Segunda Guerra Mundial. Que quizá todavía en los años 70 todavía había un mundo filosófico muy movido, muy en acción, que estaba siendo entrevistado continuamente, no solo aparecía en las revistas especializadas o en las revistas culturales. Y ahora volvemos a ver, después de mucho tiempo, la filosofía se está como apropiando de estos espacios intermediales. Eso también amerita que lo tomemos en cuenta porque quizá explica en parte que no se quieren deshacer de viejos conceptos, siguen recurriendo a ellos y por qué no están en un camino para repensar. Implica que te tomes un aliento de esta preocupación más por lo abstracto, ¿no? Por el concepto más concreto. Deberíamos tomar en cuenta en nuestras discusiones cómo lo estemos pensando cada uno de nosotras y nosotros con nuestros propios grupos, con los alumnos, otros trabajos en los que estemos. Perdón, yo había un poco pensado, ¿no? Digamos, como para seguir esta idea, que tiene que ver un poco también con lo que nos junta acá, ¿no? Como, o sea, nosotros estamos tratando de pensar en la incapacidad de los discursos filosóficos, ¿no? Para tratar de caracterizar la cuestión de la pandemia, ¿no? Bueno, Decir los cuando te dan las cifras con la epidemiología, ¿no? Te dan las cifras de los muertos, de los procesos, pero dices, bueno, ¿y eso qué significa? ¿No? O sea, ¿qué significa que haya tantos muertos? ¿Qué significa que estamos en el acme de la pandemia? Que el virus se transmita de una u otra manera, que sea vivo o no vivo, o sea, este tipo de discursos, ¿qué significan? O sea, creo que la mayoría de los filósofos como que ha encontrado eso, que hay como un acontecimiento y una experiencia que la gente no sabe o no ha podido significar, ¿vale? Y entonces dicen, ok, bueno, aquí sí sé de qué se trata esto, ¿no? Los filósofos dicen, mira, pues yo hacía esto o hacíamos esto, ¿no? Que era, pues darle como un significado, un sentido a la experiencia del acontecimiento, entonces por eso estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Creo que va por ahí, o sea, no estoy completamente seguro, ¿no? Pero digamos, ajá. Perdón, Sandra y Sandra sí, yo Reyes. Quería decir algo. ¿Sí me Sandra, escuchas? Sí. Sí, bueno, eso, lo que acabas de decir un poco y también desde lo que dijo Ana María y luego Sosi, pues me viene un poco a la mente esto que señalaba Benjamin, creo que sí es en el texto de la obra de arte, de que avanza primero en la infraestructura, ¿no? La parte material del mundo, de la vida, y después la superestructura, ¿no? Y que, bueno, ahí yo entendería que es el discurso, ¿no? Y justo esto último que mencionas, esta necesidad como de poder explicarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Yo estuve leyendo en la semana varios textos
pero me llamó la atención particular de Federici, que viene en el libro de Economía Feminista, donde encontré la cita, ¿no? De hecho la puse ahí, que dice lo siguiente: no es una tarea insignificante porque la creciente globalización y financiarización de la economía mundial ha hecho que sea cada vez más difícil para la gente entender cuáles son las fuerzas que gobiernan nuestras vidas, y eso debilita nuestra capacidad de resistencia y de crear alternativas. Y entonces, cuando leí esa cita, me vino, ¿no?, a la mente, y entonces dije, a lo mejor nuestra incapacidad para poder contarnos lo que está pasando, por qué pasa, cómo está pasando, qué va a pasar una vez que eso termine, o si es que termina, etcétera, si esa incapacidad no proviene justamente porque no comprendemos cómo funcionan esas fuerzas, ¿no?, para volver a Federici, que gestionan y que gobiernan nuestras vidas, ¿no? Y que, bueno, yo ya ahorita en la sesión, esto que mencionaban de cómo el Estado instrumentaliza la tecnología, que justo, ¿no? O sea, me parece que lo que hace es que cierra la comprensión de lo tecnológico y por lo mismo cierra las posibilidades de que la tecnología pueda operar de otras formas, o sea, de que sean posibles otras formas de reaccionar o de actuar, ¿no?, ante esta situación. Pero sí creo que está como si fuera una especie de abismo en el que se entra a partir de esta experiencia, donde pareciera que se rompe como todo lo que uno ha venido siendo y haciendo, pero al mismo tiempo hay una cierta, no sé si llamarle continuidad, pero, o sea, seguimos haciendo cosas, ¿no? A pesar de esta situación, seguimos haciendo cosas, pero justo creo que lo que, bueno, no que falla, sino lo que falta es que no hay una narración, no hay un discurso, no hay una explicación de qué es lo que está pasando, y que eso, bueno, también ya lo relaciono con lo que leía de Butler, de este texto de Vida Precaria sobre el duelo, que justo, ¿no?, cuando ella habla del duelo, esto que se muere, ¿no?, y que es justo pues el proceso del duelo, implica que se está pasando por como una nueva configuración, o sea, se está configurando en el proceso del duelo lo que se está perdiendo, ¿no?, lo que perdiste de ti, pero también en relación con el otro, ¿no? Y que, bueno, aquí yo lo pensaría también en relación con la situación, ¿no? Que, o sea, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Como si viviéramos una especie de duelo todos juntos, y que justo eso es lo que Butler señala, que nos permite conectarnos, ¿no? Y que puede ser una posibilidad para poder generar un nuevo, un nuevo vínculo que nos permita generar nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Erika habla porque si no tomas la palabra, pues todos seguimos hablando. Y aquí es de pelea, ¿eh? Okay. No, bueno, también pasa que no hemos trabajado los mismos textos, el de Huy en particular, entonces pues los estaba escuchando. Pero quería ahora sí hacer algunas cuantas preguntas, porque y de distintos problemas que se han discutido aquí. El primero es que Ana María empezó diciendo, y que sí compartimos ese interés, pues, que había que buscar un vocabulario común para la discusión. Entonces les quería preguntar específicamente cuáles son los términos teóricos, si se quiere, las nociones, si no los conceptos, que ustedes quieren proponer para introducir en la discusión de los dos seminarios, para la crítica de la situación específica, ¿no? Y en general para la crítica también, y para la crítica filosófica, etc. La primera en esta discusión. Y una última, ahora que Ana María estaba hablando de ciertas figuras, ¿no?, de los filósofos, que inmediatamente responden a la situación habíamos dicho también en algunas otras sesiones, para defender sus teorías anteriores, ¿no?, y para defender sus propuestas anteriores, quizá no habría que decir que son oportunistas, pero sí habría que analizar esas fuerzas de capitalización de la pandemia, ¿no? Creo.
y tener mucho cuidado. y, y digamos, tratar de pensar como la configuración de comunidades en términos tecnológicos. Creo que ese es un poco lo que podríamos decir ahorita, ¿no? Me lo dijo en chat tanto Rodrigo como Ana, como Socitap, ¿no? Aunque sí la noción de solidaridad concreta, ¿no? Con lo que implica conceptualmente, nos ayudaría para eso, ¿no? Y eso es lo que más discutimos ahorita, sobre todo para poner en cuestión los discursos feministas también que hemos discutido aquí, que nos parecen muy valiosos por este acercamiento, ¿no? Creo que eso podría ser, ¿no? Y eh, lo que dijiste que yo decía que la biopolítica, yo no dije propiamente que la biopolítica no servía, dije que la utilizaban de otro momento, ¿no? O sea, que la estaban utilizando y que no estábamos seguros, al menos nosotros como grupo, que se adecuara a la circunstancia, ¿no? Un poco como dijo Ana María, eh, que es, pues digamos, están utilizando sus herramientas usadas en otro momento, ¿no? Un poco para ponerlas a prueba, pero también para validarlas, ¿no? En términos de discurso público, ¿no? Entonces, yo lo que decía propiamente es que nosotros no estábamos seguros de que nos funcionara. Incluso lo de necropolítica, aunque Lourdes en el chat dice que nos sirve mucho para debatir lo que acontece. Sí, o sea, yo también creo que sirve, ¿no? Que biopolítica, necropolítica sirven para debatir, no necesariamente para describir lo que está sucediendo, ¿no? Son dos cuestiones, ¿no? Creo que sirve para hacer esa distinción, ¿no? No sé si había otra, no sé si alguien quiera decir del Seminario de Tecnologías Filosóficas algo más. Aquí hay un comentario en el chat, pero respecto a esto que estás diciendo, Francisco, y a otros comentarios que ha habido aquí, creo que no tendríamos que tomar la precaución de no distinguir entre eso que está sucediendo y de lo que no podemos dar cuenta de todas las interpretaciones que se están haciendo y que están produciendo eso que está sucediendo. Es decir, creo que tendríamos que tener como de base un trabajo crítico sobre la lengua que asume la crítica filosófica, ¿no? Entonces, porque si no, eso es desconocer la fuerza de los discursos. Por una parte. Por otra parte, yo no estoy segura. Éticas que tienen por objeto justamente a la población y no a los individuos. En fin, porque, digo, me parece bastante vigente. Habría que discutirlo, pero también habría que decir por qué no. Es decir, cuál es la absoluta novedad respecto del coronavirus. Que yo no, es decir, si es un nuevo virus.
sin lugar a dudas, ¿no? Y hay algunas especificidades. Por ejemplo, yo creo que como tal. Una cosa es vivir la enfermedad en el cuerpo individual o en la cercanía, los cuerpos que se afectan inmediatamente en su cercanía, puede ser la familia, pero pueden ser otro tipo de grupos o agrupaciones, hasta comunidades. Y otra cosa muy distinta es esta política que estamos siguiendo todos del encierro, cuya finalidad está pensada, por lo menos, para la contención, es decir, para que los hospitales sean suficientes. Eso es el propósito de estos ejercicios biopolíticos los más recientes. Otra cosa muy distinta es como los cuerpos estamos viviendo esa situación, cómo nos estamos imponiendo a esa situación o no, o estamos cayendo en otro tipo de situaciones de dolor, ¿no? Pero ahí, en lo que los cuerpos pueden hacer juntos, entraría sin duda la solidaridad concreta, el acompañamiento de las feministas, la configuración tecnológica de comunidades, es decir, estamos hablando de cosas distintas. Creo que si queremos una configuración distinta de las relaciones con nosotros mismos y con los otros, esta idea desde el pensamiento feminista, de las feministas que hemos estado trabajando, como el de este autor que a ustedes les interesa ahorita trabajar, es decir, están haciendo propuestas interesantes para modificar las experiencias de lo humano. Pero aparte hay que reconocer que hay biopolítica, está haciendo, eso si uno queda nada más con la hacer el uso no de tecnología de la muerte, es decir, de necropolítica, que en ambos casos estamos hablando también de tecnologías. Lo interesante, y por eso yo les preguntaba concretamente sobre la pura palabra tecnología, es que hay tecnologías para la solidaridad, hay tecnologías para dejar morir al otro. Ambas son tecnologías. Ahí lo interesante es cómo nuestros autores nos han enseñado a utilizar tecnología, no de esta manera muy restringida, nuevas tecnologías de la comunicación o de la información, y nos permiten, o de otros tipos de tecnología que aquí nunca mencionamos, que tienen que ver, por ejemplo, justamente con todo el trabajo sobre el genoma humano, que tiene que ver también con la enfermedad ahorita. Ahí hay tecnología y es un uso también fuerte de la
la palabra tecnología. Pero lo más interesante es esta decisión de nuestra parte, de todos nosotros, creo, utilizar tecnología de una manera tal que nos permita describir, pero también intervenir situaciones, pero tecnología, la palabra en sí no es ni buena ni mala. Tecnología no se refiere a tecnología de un tipo y por lo tanto es buena y la aplaudimos y solo queremos pensar en ella, sino que la tecnología nos sirve para dar cuenta de procesos y procedimientos que tienen lugar tanto con un efecto absolutamente nocivo sobre los cuerpos o con un efecto muy positivo sobre los cuerpos. Sí, creo que va A ver, por lo ahí que un poco la idea. Por lo que otro estoy lado, escribiendo, perdón, Francisco, tantito. Nomás, es que voy a ir escribiendo aquí, como puse solidaridad concreta, configuración tecnológica de comunidades, voy a ir escribiendo esto que estamos proponiendo ya, nada más para guardarlo para las siguientes discusiones, ¿ok? Y la intervención no era con el afán de combatir su propuesta, que sí me parece muy interesante, sino más bien para ir identificando una serie de términos que nos van a servir para la discusión posterior. ¿Está bueno? Porque podemos describir situaciones comunitarias a partir de este nuevo vocabulario que ustedes están proponiendo, lo cual estaría muy bien. Pero entonces nos ponemos de acuerdo en cuestiones mínimas, o mínimas no porque sean menores, sino acuerdos mínimos para que de ahí se generen las diferencias que cada grupo y que cada persona que piensa tiene. O sea que me parece muy útil, porque por eso podemos decir que el resultado es útil de estos debates. No solo aprendemos cosas, sino que también aprendemos a seguir produciendo diferencia, diferencia derridiana, a partir de estas propuestas mínimas, ¿no? Dejaron de escuchar. no, Entonces, no nos estamos peleando. Bueno, nos enseñan en la filosofía a discutir fuerte, ¿no es cierto? Hacerle preguntas al otro y todo, pero eso es padre, digo, estamos acostumbradas y acostumbrados. no, Es yo malo, todo tranquilo. Vale. es No, para, no, digo por lo que dijo Erika de que no es para ponernos. no, de hecho no es necesario. De hecho no era necesario, ¿no? Era como, Sí, porque me preocupé y yo dije, ¿cómo es posible? No, estamos discutiendo bien, pero preguntando en serio, fíjense, todos nosotros de alguna manera tenemos experiencia frente a grupo, experiencia con estudiantes. Bueno, tenemos también la obligación de que cuando estamos utilizando algunos conceptos, tenemos que ser muy claros, porque si no, no nos terminan de entender, se malentienden o se utilizan de una manera tan tergiversada que terminan siendo cualquier otra cosa. Eso es muy importante, hacer preguntas de que cuando tal autor, tal postura está adoptando el concepto de tecnología, que se refiere, o cuando está adoptando el concepto de solidaridad, que se refiere, justamente leí algo que ustedes, creo que fue lo que ustedes compartieron, donde distinguía de una solidaridad estatal o vertical o una mala manera de entender la solidaridad y esta otra solidaridad comunal, a la que supongo que se refiere con la palabra de tecnologías concretas u objetos concretos tecnológicos, son verdaderamente solidarios, que estarían fundados en una política de la amistad, un entendí. de hecho, como yo leo esa parte de Yu, está casi citando a Derrida, ¿no? Está Sí, tal cual, citando. pero la
en ese trocito que compartiste, sin duda estaba a una lectura, el de políticas de la amistad. Pero en ese trocito nada más, porque seguramente debe meter esta otra parte tan derridiana, suponer que en la amistad más profunda hay también la hostilidad más profunda, ¿no? Sí, todo el lenguaje de la inmunología, ¿no? También está allí, ¿no? Y que tiene más una carga, digamos, política y tecnológica a la vez, ¿no? Que eso es lo que él quiere, ¿no? Señalar. Eso que intentemos así de manera como muy escolar, que a veces hay autores, uno que a mí me gusta mucho es Foucault. Si tú buscas en sus textos definiciones precisas, nunca las vas a encontrar, que sí vas a encontrar a partir de muchas citas que se pueden encontrar en sus textos, es ver cómo funciona concepto, ver cómo nos puede servir para dar cuenta de ciertas cosas o poner en cuestión o intervenir. Es en ese sentido que preguntemos por estos conceptos, vamos a compartir y vamos a intercambiar, es para intentar que esos conceptos, aunque los autores de los cuales los estemos tomando no propongan un diccionario propio, nosotros sí intentar determinarlos de la mejor manera, para que nos funcionen bien, no se vuelvan, como sabemos, se vuelven, sobre todo en estos usos de moda, el vocabulario, los discursos, de las argumentaciones, de las narrativas, se vuelven, hace de una manera como un poco ligera, termina uno no entendiendo qué es lo que ahí se propone, ni viendo las cosas con respeto a eso que se está exponiendo, porque finalmente las palabras simplemente se repiten, se toman de un autor y se repiten. Por eso el interés por abordar bien los conceptos, porque la idea, mal no recuerdo, de la sesión pasada y de otras sesiones es, vamos a plantearnos este vocabulario, que es a lo que hacía referencia Erika, y que por eso yo supongo que se compartieron estos textos, que nos pongamos de acuerdo en este uso, que estamos de acuerdo que nosotros hemos utilizado, tanto en un seminario como en el otro, de una manera mucho más amplia, la noción de tecnología. Jamás la hemos reducido a tecnologías de la información, nunca. Siempre hemos intentado ver en el ámbito del pensamiento crítico, la noción de tecnología nos puede ayudar mucho. Pero ahí tenemos algunos de nuestros autores que proponen ciertas maneras de manejo, nos permiten dar cuenta tanto de lo que sería lo peor para nosotros, que podían ser las técnicas biopolíticas o las técnicas de solidaridad entre grupos y entre seres vivientes y entre seres vivientes y no vivientes. No se llamarían seres, pero en fin. No te preocupes, Francisco. Miren, ya es la 1. Gracias, nos vemos. Nos vemos, gracias a ti por todo. Si quieren ahí le cortamos, creo que podemos, Lourdes también está proponiendo términos. Siempre y cuando tecnología, creo yo, le podamos dar una determinación, no una definición, pero sí una determinación, que digamos, bueno, ¿por qué le llamamos igual tecnología a este tipo de fenómeno y a este otro fenómeno? No sé si les parezca, pero podemos ir leyendo a los autores que compartieron y para la próxima podemos discutir sobre esto y seguir pensando lo que estamos pensando. Me dio gusto, seguimos en esto, nos vemos el próximo viernes. Claro, Ana María. A ver, rapidísimo, la sesión pasada ya habías propuesto las marcas de la iterabilidad derridiana para pensar tecnología. Las podemos recuperar aquí, ¿no? Así muy enumerarlas, pues, agregarlo. Realidad, ¿no?
Ajá. Interoperabilidad, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando de reproducción o repetición y por supuesto pensada desde la iterabilidad, la espectralidad, que creo que sigue siendo importante tomarla en cuenta. Podemos incluir esta idea de tecnologías, de objetos concretos, de tecnologías concretas, si es que se puede utilizar ese término, e intentar acercarnos justamente a definir las solidaridades unitarias. Entonces ya tenemos aquí lo bueno es que aquí se quedan, podemos recurrir todo lo que tenemos escrito en este espacio de discusión para simplemente replantearlo en forma de tabla o algo así, ¿no? Para que todos tengamos acceso. Sí, Erika. Y también estaría bueno ponernos de acuerdo en una, 2 o 3 lecturas quizá, no muy larga, para conducir la discusión entre todos, quiero decir, y todas en la próxima reunión. ¿No? ¿Cómo ven? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo. Ok. Entonces, si quieren por aquí mismo lo pensamos y lo mandamos, tampoco tenemos tanto tiempo. Entonces, un texto que no sea demasiado largo, pero que sí aclare cosas, por favor. Entonces lo proponen aquí. Muchas gracias. Perfecto. Estuvo rica. Gracias y felicidades de nuevo. Gracias. Felicidades para todos, entonces. Nos vemos. Bye. Y felicidades. Bye. Gracias.